Muy buenas tardes, buenas noches y buenos días, estimados amigos liberclásicos, gente de bien, gente de familia, de trabajo. Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge David Chapa, secretario general del Partido Fusionista, y pues hoy dándoles la bienvenida a un episodio más de Fusionista Responde. Este directo que lanzamos todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde, hora Guatemala, donde hacemos análisis de coyuntura y análisis no solo de coyuntura, hacemos una lectura liberal clásica de los problemas de fondo que tienen los guatemaltecos, los latinoamericanos, y sobre todo lo que hacemos en este directo es hacer propuestas muy concretas, muy precisas, congruentes, radicales y auténticamente liberales clásicas, es decir, de derecha, para salir de los problemas que son tan apremiantes para la mayoría de los guatemaltecos. La rampante violencia, la escasez de ingresos y de plata en el bolsillo de la mayoría de familias de los guatemaltecos, la rampante corrupción también que hay en los gobiernos municipales, en los gobiernos departamentales y en el gobierno nacional, la ignorancia que prevalece en nuestras escuelas e incluso colegios privados y el sistema de lo que constituye la educación superior estatal, el nefasto sistema de atención médica y de jubilaciones y pensiones que hay en Guatemala, en todos nuestros países en América Latina. Y bueno, todos estos problemas de la coyuntura, como por ejemplo los bloqueos que han existido en las carreteras del país, en buena parte de las carreteras del país en Guatemala, bueno, todos estos bloqueos pues constituyen una afrenta contra la economía de las familias guatemaltecas y en última instancia contra la vida, la libertad y la propiedad privada de muchos guatemaltecos. Así que en estos Fusionista Responde, usted encuentra una lectura totalmente diferente a lo que encuentra en otros directos con otros analistas y principalmente encuentra propuestas realistas y concretas de cómo salir de este problema tan profundo que tiene nuestra Guatemala. El Partido Fusionista, como ustedes bien saben, es un partido que adhiere a una plataforma continental de incubación de movimientos y partidos políticos de signo liberal clásico. Y esa plataforma se llama el Foro Liberal de América Latina. Y es desde esta instancia que pues convocamos a muchos liderazgos latinoamericanos y no latinoamericanos también para impulsar un programa de reformas estructurales que permitan la transición de sistemas de gobierno y economía en nuestros países. En el afán de hacer llegar nuestro mensaje a los países en América Latina, pues nos hemos encontrado con latinos, con personas que han nacido en estas tierras de América Latina, de América Hispana, y que hoy eventualmente viven en otros países del mundo, fuera del continente americano. Y es el caso de nuestro colega y amigo que nos acompaña hoy, que ya les voy a pasar a presentar, pero que, pues bueno, sobre todo, pues ustedes verán cómo es que el Partido Fusionista es un partido con una proyección internacional incluso, ¿no? Con gente auténticamente liberal clásica, personas que están pasando por un constante proceso de formación, capacitación y entrenamiento político y que nos ayudan a ver la realidad, en este caso la realidad de Occidente y muy específicamente la realidad europea, desde una perspectiva diferente a la que solemos ver en muchos directos y en muchos otros canales de YouTube y en muchas otras redes sociales. Así que por eso mismo hemos titulado nuestro programa de hoy Europolítica entre las izquierdas y la derecha mala, ¿no? Ese es el gran tema que vamos a analizar hoy a propósito
pues de la Eurocopa, que precisamente es un campeonato de fútbol europeo que está pues captando, por no decir secuestrando, la atención de muchos millones de ciudadanos y de personas en el mundo, muy particularmente en Europa, en América, pero también en Asia probablemente y un poco menos en África y en otros países. Pero eh, pues hemos querido titular así nuestro directo. Antes de presentarles a nuestro invitado especial que tenemos para hoy, quiero pedirles de favor que le den tap a este directo, hagan clic en esos emoticons o emojis que aparecen del corazoncito o del 100 a fin de que le den tap muchas veces, a fin de que el algoritmo de YouTube premie con más audiencia este directo, por favor. A su vez, le den like, se suscriban a nuestro canal y compartan este directo ahora mismo, ¿sí? Ahora mismo, denle like y denle compartir y váyanse a sus redes sociales, en X, en Facebook principalmente, y en sus grupos de WhatsApp y llévense ese link y compártalo con la mayor cantidad de gente y de amigos, de familiares que usted pueda tener, con el objetivo de que este mensaje llegue a muchísimas más personas. Ese es, pues, el afán, que llegue este mensaje y, por supuesto, pues es un mensaje siempre provocador y siempre en la línea de la acción política, porque somos un partido político, por tanto, invitamos a la gente a que adhiera a nuestro partido. Ahora, pues con nuestra campaña de preafiliación que usted puede encontrar en un botón azul en nuestro sitio web www.fusionista.gt. Bien, disculpe entonces estos anuncios y esta introducción. Vamos a comenzar. Quiero presentarles a mi colega y amigo Guido Antonio Sicchetti, quien hoy nos acompaña desde Italia, ¿no? Ella nos va a contar desde dónde específicamente, pero pues Guido es un estudiante de Derecho y Ciencias Políticas y está justamente por abrir una empresa de vinos, nos comenta, bueno, qué interesante, y es un liberal clásico de pura cepa. Yo tengo el gusto de conocerlo desde hace ya algunos años, tal vez unos 5 años, hemos trabado amistad, y hace un par de años, me recordaba Guido fuera de cámaras, tuve la chance de entrevistarlo cuando era conductor de los programas de Libertópolis por la tarde. Y bien, pues allí hablamos un poco de la coyuntura italiana, que es la que él conoce en particular, pero es un estudioso de la política europea, de la europolítica. Guido, bienvenido a esta tu casa, la casa del Partido Fusionista. Buenas noches allá, ¿cómo estás? Buenas noches a ti. Estoy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, gracias, Guido. Bastante bien en términos generales, ¿no? Acá en América, pues hay un clamor muy fuerte por el fútbol en estos tiempos, ¿verdad? En este mes, junio, julio, la Eurocopa y la Copa América, bueno, estos campeonatos de fútbol que ya sabes, capturan y hasta secuestran la atención de medio mundo. Eh, a mí me encanta el fútbol, te soy honesto, A mí me también. gusta muchísimo y lo disfruto. Antes disfrutaba jugándolo, ahora ya no tanto, pero bueno, en cuanto a la Eurocopa, pues, se me ha sido muy difícil ver los partidos por los horarios y definitivamente me he propuesto no ver sino hasta las semifinales probablemente, porque bueno, de verdad que absorbe muchísimo tiempo, ¿no? Y creo que en alguna medida es un distractor bastante fuerte, pero ¿qué piensas tú de la Eurocopa? ¿Estás viendo los partidos? ¿Cómo ves? ¿Cómo Bueno, ves ese tema? yo no he podido seguir mucho por falta de tiempo, pero prácticamente, bueno, sí, a mí también me gusta mucho el fútbol y por falta de tiempo no he podido seguir mucho los partidos. Eh, Italia pasó en octavos, pero de todas maneras,
no está yendo muy bien. Y, Sí. y bueno, y esa, la Eurocopa es una forma de desviar, de distracción, de desviar los problemas actuales que tenemos en Europa y los problemas que tenemos tanto también en la Copa América, los problemas que tenemos en Occidente, Ujú. Sí, que, efectivamente, Guido. que son tantos y tenemos Occidente que está en decadencia con politiqueros, que no son políticos, politiqueros fracasados. Y a este tenemos está, eh, está en pleno mejoramiento China, Rusia, Sí, los países del este, o sea, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, esos países van avanzando. eh, nos dicen muchas mentiras. El capitalismo se mudó a este, se mudó. ujú, Cuando dicen que el socialismo fracasó, a este fracasó en China, en Rusia. En China lo que tenemos es un capitalismo bastante liberal, por lo menos de empresas medianas hasta abajo, ujú. y en Rusia tenemos un capitalismo mercantilista de amigotes, pero y el capitalismo se mudó a este. En cambio, eh, y esos países van mejorando, pues, China, Corea del Sur, Taiwán. En cambio, en Occidente va barranca abajo, al igual que América Latina, porque Occidente, Europa, Europa está en decadencia. Estados Unidos está en Sí, decadencia, eh, América Latina está en decadencia y las elecciones europeas, en la elección, en Europa no va a haber, no habrá ningún cambio. Serán los mismos actores. Giorgia ujú, Meloni ganó en Italia, pero no ganó en Europa. Y aquí están el Partido Popular sigue siendo el primero, 189. El Partido Socialista, Grupo de Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, 136. Grupo de Conservadores y Reformistas y Europeos, 83 escaños. Renew Europe, 74, Grupo de Identidad y Democracia 58 y Verde, Grupo de Verde Alianza Libre Europea 53. The Left, que es un grupo de izquierda, Parlamento, otro grupo de izquierda 39. sí. Los verdes son, y al final, Partido Socialista 136, Partido Popular 189, van a hacer alianzas, Partido Popular, Partido Socialista y los liberales, pero los liberales de izquierda, el grupo de Macron van a ser Ujú. y el dime. Sí, no, gracias por entrar de lleno al tema, Guido. Excelente que nos hayas introducido de frente con la realidad. La realidad, yo solo quería cerrar el tema del pan y circo, ¿no? Al cual estamos Del pan y circo. acostumbrados Sí, en Occidente, ¿no? Y cómo es que con planes sociales, con bonos, acá en Guatemala, te como, cuento, el presidente Bernardo Arévalo se acaba de recetar un paquete de bonos a la gente más pobre. Bueno, y ahí tienes el pan, pero el fútbol que está a merced de los ciudadanos hoy por hoy en varios canales, en redes sociales, bueno, ahí tienes el circo, ¿no? Entonces, creo que un primer mensaje, Guido, que podemos dejar muy claro desde Fusionista Responde es, no se deje capturar, estimado espectador, por este circo que nos embiste con todo en este junio y parte de julio, ¿no? Entendemos que gusta el fútbol como deporte, a mí y a Guido nos encanta, pero hay que tener sentido común, ¿sí? Mucho sentido común y saber que el tiempo es valiosísimo y hay que emplearlo para educarnos y para formarnos y entender la realidad, ¿verdad? Y no vivir en esa bola de cristal
que a veces nos venden, pues hoy por hoy con la Eurocopa y la Copa América, pero se vienen las Olimpiadas de París, Guido, ya te imaginas, o sea, es una tras otra y lo que tú dices es muy acertado, ¿no? Nos distraen y estos son distractores. No se deje distraer, por favor. Entendemos que puede haberse un partido de Brasil, de Argentina, un partido de Inglaterra. A mí me encanta Inglaterra como fútbol. Bueno, tal vez me vea uno, pero por favor, sea consciente de que lo que quieren es que usted no se ocupe de lo verdaderamente importante, ¿no? Así que, bueno, para cerrar ese tema, Guido, y entrarle de lleno, la primera pregunta justamente que habíamos preparado contigo es, ¿es cierto que Europa ha virado a la derecha en las elecciones del Parlamento Europeo? Bueno, ya en parte nos has dado los datos ahí, pero entonces la pregunta que me viene a la mente es, la gente cree que en el Parlamento Europeo, al haber ganado el Partido Popular Europeo, ha ganado la extrema derecha. Eh, ¿Qué está entendiendo Europa por la extrema derecha, Guido? ¿Cuáles son los errores en, en ese concepto del arco político o ideopolítico en Europa? Bueno, los errores son los siguientes. En primer lugar, el Partido Popular no es un partido de extrema derecha, como dicen. Lo que hay en esos partidos, Forza Italia, el Partido Popular, esos partidos son partidos socialdemócratas, no son de derecha. Ok. Ya son por partidos socialdemócratas que hacen alianza, que lo que hacen es alianza con partidos socialistas, tienen años haciendo alianzas con el Partido Socialista y al final son los mismos actores de siempre que han hecho tanto daño en Europa. Entonces, dicen que son de derecha, 189 bancas, o sea, el Partido Popular llegó primero en 189 bancas, 136, Sí. y bueno, al final ganaron, hicieron alianza, pero ¿qué fue lo que pasó? El Partido Popular, el Partido Socialista, hicieron alianza con los liberales del grupo de Macron, y ya ellos, ¿y qué fue lo que hicieron? Expulsar prácticamente, aislaron el partido SR, ese conservador y reformistas, que llaman extrema derecha, que no son de extrema derecha. Entonces, lo que habría que hacer aquí es lo siguiente. Por ejemplo, las derechas, los conservadores y los nacionalistas, lo que deberían hacer, si de verdad quieren cambiar de Europa, ellos lo que tienen es una retórica de cambiar Europa. Lo que deberían de hacer es unirse, toda la derecha conservadora y nacionalistas y dejar el estatismo para cambiar Europa y hacer la reforma en sus países y cambiar la Unión Europea. Que, vuelvo y repito, la Unión Europea en principio ya no es la Unión Europea de los padres fundadores de Gasperi, así de Gasperi de los 50, 40, Sí. 50, de Adenauer y de Konrad Schuman. Adenauer. De Konrad Adenauer y Robert Schuman ya no son los mismos. O sea, ya no es la misma Unión Europea. Se hicieron muchos errores. Lo que tenían que hacer era los Estados Unidos de la Unión Europea y no se hizo. Claro. No se hizo. Desde el 57, desde el 51 con la Comunidad del Carbón del Acero, después los Tratados de Roma del 57, después hicieron la comunidad, querían hacer la comunidad europea, comunidad militar. Económica. Esa, el 57, la comunidad económica europea, y después el ejército europeo, que no se hizo. Y bueno, y ahí en los años, ya en el 70, en los años 70 entraron Dinamarca, Irlanda e Inglaterra. Después por primera vez se pudo votar en el 79, y los padres
fundadores también, los que empezaron a crear o sea, empezaron a diseñar la Unión Europea. Eso empezó durante la Segunda Guerra Mundial con el Manifiesto de Ventotene, con Eugenio Colorno, Altiero Spinelli, empezaron a diseñar la idea de la Unión Europea. Y bueno, no estaba mal. En 57, cuando después de la Comunidad Económica Europea, el mercado común, eso fue, o sea, lo famoso milagro que llaman de la Unión, o sea, de Italia, de Alemania, de la posguerra, también fue, además de las reformas de libre mercado, también fue gracias al mercado común. Y después quisieron ingresar, en el 71 ingresaron los otros países, en los años 70, Irlanda, Dinamarca e Inglaterra. Y después, en los años 80, en el 81 Grecia, en el 85 Portugal, España. Y bueno, ya en el 85 se hizo el Tratado de Schengen, que en 10 años, además de cambiarse, o sea, el mercado común, en 57, o sea, empezaron a intercambiar otras mercancías también, no solo el carbón en acero 57, y en el 57 empezaron a intercambiar otras mercancías, y en el 85 el Tratado de Schengen, que dentro de 10 años, o sea, la libertad de circulación de todo, también de las personas, porque antes uno tenía que ir con el pasaporte, 85. Claro. Y luego, bueno, en esa época estaba el mundo bipolar, la Unión Soviética, Estados Unidos, y el grupo de países de la NATO y la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia. Y después de 85 al 92, el Tratado de Maastricht, que fue, ahí hubo un error, que ahí la Unión Europea empezó a expandir o sea, fue más allá de su poder, empezó a ocuparse, o sea, de funciones que no eran sus funciones. La investigación, la instrucción, la educación, la sanidad, la atención médica y bueno, otros campos. Y ahí empezó el Maastricht, los tratados de Maastricht del 92. Y después, ahí fue donde crearon la moneda única. La moneda única que dentro de unos años, dentro de 7 años, en el 2099, en 2001, tenía que entrar en vigor el euro. Primero que todo, la Unión Europea, y empezó el problema. ¿Por qué? Es cuando el gobierno va más allá de sus funciones, ocupa funciones que no le corresponden, ahí empezó el problema. Lo que había que hacer en la Unión Europea, primero que todo, había que completar toda la construcción de la Unión Europea, haciendo los Estados Unidos de la Unión Europea haciendo pocas cosas, un mercado común, una política internacional única común, política de seguridad, y pocas cosas, pero bien hechas. No había necesidad de hacer una moneda única. Era suficiente moneda libre, tipo de cambio flotantes. Claro, tipo de cambio libre también, claro. Sí, cambio libre, moneda libre, y no había necesidad de hacer un banco central con una moneda única. Claro, de ahí nace el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, una moneda libre y con patrón oro. Eso es lo que tenía que hacer. Lo que tenía que hacerse, pocas cosas, política internacional única, un ejército común, una política de seguridad, una política de inmigración común y un mercado común y moneda libre y una constitución de tipo federalista. Y que cada país tenía que tener su propia autonomía, su propia soberanía. Pocas cosas, pero bien hechas. Y así hubiera sido mucho. Correcto. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Además de eso, la Unión Europea tenía que obligar, para estar en la Unión Europea,
a cada país hacer la reforma estructural, las reformas de fondos, Ujú. porque con el estado de bienestar se hicieron muchos recortes de austeridad, pero no se hicieron las reformas, tenían que hacerse las reformas, no solo recortar la austeridad, y eso no se hizo. Y por eso es que hoy en día, ¿y qué fue lo que hicieron? O sea, la Unión Europea se convirtió en una tiranía, una tiranía. Se hicieron mal. El gobierno europeo fue más allá de sus funciones, al igual que los gobiernos de cada país. Y por eso es que estamos como estamos. Una Unión Europea que en algún momento que la Unión Soviética. Es peor que la Unión Soviética. Nos quieren imponer los paneles solares, nos quieren imponer la carne artificial, nos quieren imponer el polvo de grillo, la harina de grillo, y nos quieren imponer los carros eléctricos y todas esas locuras, y además de las locuras ambientales, quieren cobrar más impuestos en los pasajes por las locuras ambientales, y etcétera, y etcétera. Sí, y déjame poner en perspectiva lo que has dicho y darte el crédito. Me parece sumamente acertado lo que has dicho en términos de por qué no, lamentablemente Occidente está como está, ¿no? Y especialmente cuando dices que los países europeos debieron de haber realizado las reformas profundas que hicieron algunos países, ciertamente Alemania con Ludwig Erhard a la cabeza, Italia en la posguerra, Italia pero con... fue 30%. Las reformas se hicieron mejor en Alemania. Fue un 30-40% porque, pero es que fue lo que pasó, que en el caso de Italia, en los años 60, primero empezó el centrismo. El centrismo fue una excelente forma de gobierno, pero el problema empezó cuando, después de la muerte de Alcide de Gasperi en de 54, Gasperi, sí. la democracia cristiana le abrió la puerta a los socialistas, entonces esas reformas fueron revertidas en poco tiempo con la nacionalización de la industria eléctrica, con la reforma, con la escuela media única, y etcétera. Fueron Claro, sí, claro, y claro, y no se completaron, pero no se completaron. iba mi comentario al caso británico que me llama poderosamente la atención, porque el Brexit supuso la salida de Inglaterra de la Unión Europea en el año 2016, no sé si me... Sí, se Bueno, completó en 2020, 2021 se 2020, completó. exacto, 2020. pero no se han hecho las reformas profundas o se han revertido o no se lograron mantener las reformas profundas que realizó Margaret Thatcher en la década de los 80. Entonces, aun y cuando tienes un país que está fuera de la Unión Europea, ciertamente no está al amparo de una entidad supranacional cuasi tiránica que tú bien señalas, interesante apunte el que haces ahí. Lamentablemente, Inglaterra sigue siendo un país bajo un estado de bienestar enormemente fuerte y hoy tienes a un partido conservador, un partido laborista, con una tendencia al centro en el mejor de los casos, pero un país con una enorme deuda pública y bueno, pues las agendas políticas en materia ambiental, en materia energética, en materia educativa, bueno, Inglaterra, aunque no está dentro de la Unión Europea, sigue siendo un país enormemente intervenido en materia económica y en materia social, cultural. Así que bueno, tienes igual un caldo de cultivo que crea pues un país que no se asemeja en lo más mínimo a la Inglaterra de finales No, del siglo XIX, por ejemplo, ¿no? no, ¿Cómo lo ves nada tú que ver. cómo ves tú ese fenómeno del Brexit y el caso inglés? Bueno, bueno, aquí lo que pasa es que se salió de la Unión Europea, pero no es suficiente salir con solo de la Unión Europea. También hay que salir del estatismo. Entonces, si yo por ejemplo, si por ejemplo mañana llegara algún partido que dice vamos a salir de la Unión Europea
Ok, eso está muy bien. No está bien, está recontra bien. El problema es cómo lo vas a hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? Ahora, si tú me dices, vamos a salir de la Unión Europea, ok, pero ¿qué vas a hacer después? Porque si vas a salir de la Unión Europea y vas a dejar todo igual, es más, vas a aumentar la intervención estatal, vas a regresar a un estado, vas a regresar a un Banco Central Nacional y vas a aumentar la intervención estatal con el estado de bienestar, vas a aumentar la intervención estatal y el estado de bienestar, eso no sirve, es mejor quedarse en la Unión Europea si es así. Porque el remedio va a ser peor, como dicen algunos partidos de izquierda, de extrema izquierda, vamos a salir de la Unión Europea, pero después ellos querían aplicar más socialismo. Entonces, en el caso de Italia, o el caso de Inglaterra, por ejemplo, el caso de Italia, lo primero que había que hacer es salir de la Unión Europea. Pero solamente para salir de la Unión Europea se necesitaría unos 3-4 años, como Inglaterra, con la diferencia que Inglaterra tenía su propia moneda. Sí, Sería una tarea muy ardua, habría que lograr una negociación, habría que lograr una negociación digna, una salida digna, habría que hacer una negociación digna y lograr una salida digna de Italia. Y además de eso, habría que salir, primero que todo, se necesitarían 2 o 3 partidos conservadores y liberales para hacer fusionismo. Con un programa, salir de la Unión Europea, 3-4 años, pero mientras tanto tú tienes que empezar a tomar medidas. Porque si tú empiezas a salir de la Unión Europea, y no haces la reforma, por lo menos tienes que empezar a hacer algo. Ojo, yo no soy partidario del gradualismo, no soy partidario, pero hay que empezar a hacer la reforma mientras que tú negocias con la Unión Europea. Y una vez que salgas de la Unión Europea, tú puedas profundizar y ampliar esas reformas. Porque ¿qué pasa? Que solamente para salir de la Unión Europea tú necesitas 3-4 años, casi el tiempo del periodo de tu gobierno. claro, Entonces, si tú no haces la reforma, la próxima vez que te presentan elecciones, vas a perder las elecciones. Entonces, claro. todo lo que vas a hacer será revertido. Entonces, lo primero que había que hacer una vez que se sale de la Unión Europea es una transición lenta. La transición va a ser lenta, entre 5 y 8 años, entre 5 y 10 años, más o menos. Hay que salir de la Unión Europea, tomar distancia de la ONU y todas sus agencias, derogar las leyes especiales, identificarlas y derogar las leyes especiales, eh, ir a la gran devolución de funciones, poder y recursos bajo los 3 pilares: gobierno limitado, mercado libre y propiedad privada, con las 3 políticas públicas, 3 por 5 igual a 15, en la reforma política, económica, educativa, de atención médica y de pensiones y jubilaciones. En el caso de, yo haría de esto, en vez de 5, haría reforma política y económica. En la reforma económica estarían también la reforma educativa, la reforma de salud y de pensiones y jubilaciones en la reforma económica, porque cambiaría solamente, pero sería lo mismo. Y bueno, para los más pobres, había que privatizar la educación, regular sector por sector. Habría que privatizar la educación, porque la salud y las pensiones. Y para eso, y para los más pobres, vouchers, subsidiar la demanda y no la oferta. Ojo, los vouchers son transitorios. Y bueno, el patrón oro y también el impuesto único, el flat tax, pero reduciendo funciones, quitando el Estado donde estorba de la economía, de la educación, de la economía, de la banca, de la finanza, de la agricultura, y Del medio ambiente, del de medio la ambiente, cultura, del de la deporte. industria, del deporte, de la industria, de la literatura, de la cultura, de la cultura, de la industria, y etcétera, etcétera, de la banca, y Blanca. en la educación habría que privatizar la educación, y además de eso,
hay otro problema, que lo que tenemos son la escuela pública, la educación es una porquería, pero por el otro lado tenemos las escuelas privadas paritarias que lo que hacen es vender diplomas. 3.000 a 5.000 euros. Entonces habría que refundar esas escuelas para que la escuela pública salga a competir con la otra. Claro, Habría que sí, ¿no? Y reformar toda la escuela pública. al final abrir el mercado a la libre Habría, competencia o sea, privatizar y y eso regular el es, mercado a la competencia. O claro, sea, claro. claro, y un patrón oro. Y para eso el flat tax, el impuesto único que se llama en América, y aquí se llama flat tax. El problema del flat tax es que sí se puede aplicar perfectamente el federalismo, perfectamente en la reforma política, pero hay que reducir las funciones del Estado, que el Estado regrese a su verdadera función, que son tres: seguridad externa, interna, administración de justicia y obras públicas. Obras públicas. Correcto, sí. Y las 8 propuestas municipales y los 3 federalismo, fiscal, funcional y legal. O sea, aquí hay una polémica. Están haciendo mucha pelea por el federalismo que Giorgia Meloni quiere hacer. El federalismo no está mal, el federalismo. El federalismo es muy bueno. El problema es que tú tienes que hacer también las otras reformas. No es suficiente solo con hacer Sí. el federalismo. Entonces dice, no, que eso penaliza el sur Italia. No penaliza. Eso es bueno el federalismo. Lo que pasa es que tienen miedo algunos gobernadores, porque ahí se va a ver su incapacidad de gobernar. Ahí se va a notar. Y como bien dices, al final es una descentralización de funciones, Descentralización de funciones. pero la misma cantidad de funciones que hoy por hoy tiene el gobierno nacional. El gobierno Entonces, nacional, sí, claro. es un federalismo que va a ser fallido desde el punto de vista que no va a ser exitoso y No va a ser eficaz exitoso, no va a ser exitoso y eficaz. en proveer justamente esas tres funciones que tú dices a todo lo largo y ancho de los países, digamos especialmente Italia, ¿no? Entonces, Claro, entender federalismo como la descentralización legal, funcional y fiscal en el marco de un gobierno limitado. Porque si no sí. tienes gobierno limitado, tienes el mismo welfare state o estado de Welfare bienestar, state. entonces sencillamente la fórmula no funciona, pues, ¿no? Claro, claro. Entonces, el problema en Italia es el welfare state, el estatismo mercantilista y socialista, que el primero es malo, el segundo es peor, que ya ha colapsado, ya no da para más. Por ejemplo, en Italia hay inseguridad en las calles, hay falta de justicia en los tribunales, las calles están en pésimas condiciones, Mira, pues, y los juicios duran mucho, los juicios son muy lentos, y bueno, claro. y hay impuestos, un país donde se pagan muchos impuestos, mucha burocracia, hay desempleo, un desempleo entre los jóvenes que está al 20%, al 20%. 20% déficit, deuda pública, es un país con mucha deuda pública, Italia. Y de los países que tienen más deuda pública, uno de los países que tiene más deuda pública en Italia. Que Italia es uno de los países que tiene más deuda pública, déficit, inflación, empresas poco productivas, salarios muy bajos, que eso no se soluciona con que el Estado aumente el salario mínimo, como dicen algunos. Entonces, salarios bajos, desempleo por un lado, empresas que no crecen, que en menos de que en 2, 3 años quiebran esas empresas en la economía. Y en la educación está en pésimas condiciones, los chicos no saben escribir, no saben leer, no entienden, cuando leen un libro son analfabetos funcionales, no saben nada de historia, no saben nada de ciencia, no saben nada de cultura general, no conocen las 4 operaciones, por eso es que tienen problemas en matemáticas, profesores que no quieren trabajar. Y por otro lado tenemos la escuela paritaria, que lo que hacen es vender diplomas entre 3.000 y 5.000 euros. Eso es lo que hay en Italia. Y en cuanto a la salud, la atención médica, las listas de espera son muy largas. Hay que esperar, si tienes suerte, entre 6 meses y un año, y de lo contrario 2, 3 hasta 4 años. Y
la, para que veas que los problemas que tenemos en Europa e Italia no son tan diferentes en los países de América Latina. Mismos Sí, problemas y mismas soluciones. Y además, y la UCI no dan abasto. Y bueno, y son servicios que se pagan con nuestro propio impuesto. Las pensiones, las jubilaciones, uno trabaja tantos años y al final lo que recibe es una miseria. Y esos servicios se pagan con nuestros propios impuestos y al final, ¿qué es lo que pasa? Que las clínicas privadas funcionan muy bien y si tú pagas, te atienden enseguida, te atienden enseguida. ¿Y tú qué es lo que pasa? Que tú al final estás pagando un servicio con nuestro propio bolsillo, con nuestro propio impuesto y además de eso, como no consigues cita médica, entonces tienes que pagar, además de eso, tienes que pagar más, porque tienes que pagar una clínica privada para recibir esos servicios que te debería dar el Estado, debería darte el Estado. claro. Mira, Guido, yo suscribo al 100% la lectura y nos parece muy importante que hayas venido al Fusionista Responde de hoy porque has dicho cosas que no se suelen decir en nuestras latitudes, ¿no? Qué interesante que la realidad europea sea muy similar a la realidad latinoamericana, probablemente en otro nivel, digamos, un A nivel, otro nivel. ¿verdad? Donde la gente, Sí, donde y la gente otra cosa, todavía goza de algunos de algunos, satisfactores básicos, ¿no? de Pero los eso, problemas son los mismos. lo mismo, son lo mismo. Ahora, un tema que subyace a esto que hablas, me parece interesante eh, poner sobre la mesa la ausencia de una clase política que pueda advertir el problema de fondo y las soluciones reales y definitivas. Y esto lo plasma muy bien un periodista británico de nombre Janan Ganesh, que hace algunos años publicó un artículo muy bueno sobre la falta de una clase política que pueda retomar la esencia del capitalismo, ¿no? Y él plantea una tesis muy interesante y es de que la mayoría de personas que pudiesen estar haciendo política pro capitalismo liberal y democrático en Europa han sido empleados ya por las grandes empresas, los grandes consorcios de empresas europeas y prácticamente no ven un costo de oportunidad muy alto trasladarse al mercado político y prefieren entonces quedarse en el mercado económico, ¿no? Porque en el mercado político están muy expuestos socialmente y los sistemas de gobierno son tan corruptores que entonces prefieren abstraerse de hacer política y únicamente prefieren quedarse haciendo empresa, ¿no? Y son estos grandes, pues digamos, personas, CEOs de empresas o gente con algún talento político, pero que no va al mercado político porque sencillamente ahí ven ellos que todo el sistema está capturado, ¿no? Janan Ganesh, pues, plantea esta tesis, ¿no? Al final es un problema en el que no hay una oferta política y no puede haberlo, porque supongo que los sistemas electorales y de partidos políticos también han sido capturados por toda la agenda estatista, ¿no? ¿Cómo ves tú esto? Porque me llama la atención que hablabas de el grupo de los conservadores y reformistas europeos que ganaron, aquí lo mencionabas, ganaron alrededor de 73 escaños, ¿no? Ganaron 11 escaños más que en las elecciones anteriores, que fue en el año Sí, 2019. Pero este grupo de 74, reformadores, ochenta y o tres, 83, 83, 83. Bien, este conservadores grupo de y conservadores y reformistas no son derecha buena. Eso es no lo son que me derecha llama buena. poderosamente la atención. O sea, No, no es un grupo de políticos pro capitalismo no, y pro conservador de los valores morales, digamos, que le han no. dado forma y vida a Occidente, ¿no? Entonces, Sí, realmente estamos ante una crisis
ciertamente una crisis económica, pero lo que subyace a la crisis económica es la crisis política y de ausencia de partidos políticos de verdadera y buena derecha, ¿no, Guido? Sí, claro que sí, porque lo que tenemos, por ejemplo, en este grupo lo que hay es Vox, el partido de Abascal, partido de Giorgia Meloni, que es la presidenta de este grupo, y ellos son nacionalistas, son partido nacionalista, conservador, que son conservadores en lo moral y en lo político, pero son estatistas en economía y educación. Defienden los 10 puntos del manifiesto comunista o algunos puntos del manifiesto comunista. Entonces son conservadores al 50%. No tenemos políticos verdaderos, lo que tenemos son politiqueros, faltan liberales, lo que tenemos son una clase de politiqueros fracasados. Lo que tenemos en Occidente son políticos mediocres, gente mediocre que no tiene nada que ver con Reagan, con Thatcher, con Alcide Gasperi, con Adenauer, con Schuman. Esa es ente mediocre. Giorgia Meloni no va a hacer reformas en Italia. Es una reformita de los impuestos muy chiquita que no lo hace ni coquilla al sistema fiscal en Italia y una reformita de las pensiones muy chiquita y por lo tanto estos grupos de PEN que está en el grupo de identidad con Matteo Salvini, grupo de identidad y democracia de Matteo Salvini y Le Pen son gente conservadores y nacionalistas. Son personas que no van a hacer reformas en sus países y al final no son más que lo mismo, no son la opción. Faltan liberales clásicos. Faltan liberales clásicos. Yo lo que veo en Italia, en el caso de Italia, yo veo algunos liberales que yo los llamo liberales al 50%. Liberal al 50% porque son personas que sí apoyan el libre mercado, pero no, o sea, no son como nosotros que creemos en el patrón oro, creemos en la reducción de ministerios, creemos en la privatizar la educación, privatizar no solamente la economía, la banca, la finanza, pero también el impuesto único. Que nosotros creemos en el impuesto único, en la reducción de funciones, reducción de ministerios y el patrón oro. O sea, no hablan de privatizar la educación, no hablan de privatizar la atención médica, no hablan de privatizar las pensiones. O sea, ellos quieren algo, o sea, ellos lo que quieren no son liberales al 100%. Y además, en política internacional, son pro-OTAN, son pro-OTAN, son pro-OTAN, entonces son liberales mediocres. Faltan liberales, faltan políticos de calidad. No tenemos políticos de calidad. En el caso de Italia, nosotros necesitaríamos primero que todo un tanque de pensamiento, pero enfocado a la acción política. Y no lo tenemos. Lo que tenemos en Italia son algunos tanques que hablan de Mises, de Hayek, lo cual está muy bien. A mí también me gusta leerlos. Y en Europa es lo mismo. En Europa no es más que lo mismo. Esas personas son muy mediocres. Partidos populares son socialdemócratas. El Partido Popular Español es socialdemócrata. El partido prácticamente es socialdemócrata. El partido Forza Italia es un partido socialdemócrata. Berlusconi tenía una retórica de libre mercado, pero nunca aplicó el libre mercado. Él tuvo dos oportunidades de hacer la reforma en Italia en 2001 y en 2008 tuvo amplias mayorías y no hizo las reformas. Hizo una reformita muy chiquita. Eso lo hablamos hace 1 año y medio, hace casi 2 años. No sé si recuerdo. Sí. Hizo una reformita muy chiquita en las pensiones y en los impuestos, pero nada más que eso. No hizo las reformas y en el 2011 la situación estaba tan grave que lo tumbaron, lo hicieron y al final regresó a la izquierda repotenciada. Entonces, lo que tenemos esa derecha es una derecha mala, estatista, mercantilista y antiliberal, porque
No hace, Guido, no hace, Guido, sí, quiero hacer ahí una pausa porque sí, ok, realmente estás diciendo algo muy importante, ¿no? Y estamos, o sea, diciendo cosas tan disruptivas porque en América Latina, y voy a pedirle a Gabriel, quien a propósito nos está apoyando en controles, en la producción de este video, quiero pedirle que pongas nuevamente la imagen que tenías, Gabriel, de estos líderes de una supuesta derecha que en América Latina la ven como una derecha auténtica y genuina. Y no, no, no y no. Pues ahí aparece alguien como Santiago Abascal de Vox, que firmó la Carta de Madrid y bajo esa iniciativa se sumaron políticos como el mismo los hijos de Jair Bolsonaro, se sumaron, bueno, varios eh, connotados influencers de tanques de pensamiento en América Latina. Tienen, creo, el financiamiento de Donald Trump, pero esta no es una derecha buena, no es una derecha liberal clásica, como bien apunta Guido, y creo que es importante hacerlo saber en este directo, ¿no? Allí aparece Giorgia Meloni, que ya hemos dicho y Guido lo ha confirmado, no es tampoco una política pro capitalismo liberal y democrático. Y también tenemos a un Víctor Orbán que me gustaría tu comentario sobre él, Guido, porque él también ha tenido, es conocido como un conservador en lo moral, pero no sabemos hasta dónde es un liberal en lo económico, ¿no? Lo sí, cierto es que tú has aclarado el panorama a este sí, respecto y nosotros como liberales clásicos, fusionistas, miembros del Partido Liberal del Partido Fusionista y del Foro Liberal de América Latina, es importante que nos desmarquemos de esta sí, clase política que es una derechita en el mejor de los casos conservador en lo moral, pero para nada liberal en lo económico. Deja ahí la imagen, Gabriel, por favor, y bueno, Guido, si nos puedes dar tus comentarios sobre un Víctor Orbán que no radiografiamos del todo bien, ¿no? Bueno, Víctor Orbán es un tipo que, a diferencia de Giorgia Meloni, es un tipo que defiende más o menos sus intereses de su país, los intereses de su país, a diferencia Uh de... -huh. Es euroescéptico, digamos. Además, ella también es euroescéptica, pero Uh después que -huh. se convirtió en primer ministro, ya cambió su postura. En cambio, él es un poco más, es más coherente, porque por ahí tienen que entrar los inmigrantes clandestinos y no pasa, no entran. Por ejemplo, es un tipo que no se deja mandar de la Unión Europea. Además de eso, es un tipo que no ha apoyado la guerra de Rusia y Ucrania. Es un tipo que ha mantenido una postura más firme. Por ejemplo, Giorgia Meloni, en vez de ocuparse de los problemas de su país, se la pasa comprando conflictos con la guerra de Rusia y Ucrania y con la guerra de Israel. Él es un tipo que es más coherente y defiende sus intereses. Defiende, ahora, que la parte de económica no me guste, eso sí, no me gusta, o sea, no es un liberal clásico, Uh -huh. pero Ya. es más coherente que Giorgia Meloni, es un tipo que, digamos que es más coherente, es un tipo que tiene una postura más firme, pero Uh -huh. no es de lo nuestro, no es pro capitalismo libre mercado. Este, por ejemplo, a diferencia de los otros, son pro OTAN, se la pasan comprando conflicto, cuando la OTAN debió disolverse después de la caída de la Unión Soviética. En cambio, ¿qué fue lo que hicieron? Siguieron la expansión hacia este. Después de la caída de la Unión Soviética se le prometió a Gorbachev que no tenían que, un tratado que no tenían que ir más allá Uh -huh. de Europa del Este, y ¿qué hicieron? Hicieron todo lo contrario, siguieron la expansión hacia este. Entonces esa guerra fue provocada.
Entonces, la solución no es mandando. ¿Y qué hace esta señora? Lo que hace, a diferencia suya, es mandar más armas, más dinero a Ucrania y no se ocupa los problemas de sus países, cuando la solución es dejar de apoyar a Zelensky y obligarlo a negociar con Rusia. Y las soluciones en Israel son cese de fuego y de combatir conflicto y apoyar a que se logre una negociación tanto en Rusia, en la guerra entre Rusia y Ucrania, y que ya Rusia ganó esa guerra. Eso está más que claro. Y en la guerra entre Israel y Gaza, o sea, ahí la solución son y Palestina son dos países, dos estados. O sea, la solución son Sí, dos estados son, y solución dos punto. estados, sí, Dos estados. correcto. Ellos lo que hacen es echar más gasolina al fuego. Ujú. Y esa no es la solución. Víctor Orbán es una persona más coherente que Giorgia Meloni. Es un tipo que más firme hasta ahora, por lo menos hasta ahora. Ujú. Pero no Ok. sé si, y bueno, ese Sí, es bueno, mi, pues, tu lectura, muchas gracias porque es importante que lo tengamos en el radar. Queremos, a propósito, recomendar a dos analistas de la política o la geopolítica, como gusta llamar ahora, ¿no? De la geopolítica mundial, muy especialmente en Europa, al general Pedro Baños y a el analista Lorenzo Ramírez, que son dos fuentes de información bastante certeras desde nuestra perspectiva, ¿no? Y en todo caso, gracias por hacer o por precisar esa radiografía en cuanto a estos líderes que desde acá en América Latina se ven como la solución a los problemas que tiene Europa, pero nada más lejos de la realidad y de la verdad. No, no son políticos de derecha buena, liberales clásicos, a favor del gobierno limitado, los mercados libres, de la propiedad privada. En el mejor de los casos son conservadores en lo moral. El caso de Santiago Abascal es nacionalista, ¿no? Y fogonea todo lo que tenga que ver con digamos, con el tema de la hispanofilia, ¿no? Y por eso ha hecho un link eh, muy fuerte con los políticos conservadores en América Latina, pero en realidad no son una alternativa. Ahora, pongamos en perspectiva algunas alternativas que están surgiendo en Europa que podrían ser alternativas que debamos ver con mayor atención, ¿no? El caso de la iniciativa liberal en Portugal y el en caso Grecia. y el caso de Kyriakos Mitsotakis en Grecia, ¿no? Que son dos iniciativas, dos partidos, digamos, un político y un partido político bueno, están bastante más cercanos a lo que es derecha buena, Cuido. No sé cómo los observas tú desde allá. Sí, yo veo que Mitsotakis está haciendo las reformas en Grecia. Hasta hace unos pocos años, Grecia era la última de Europa y ahora Grecia está creciendo, Grecia Ujú. está mejorando. Eh, con respecto al otro, tengo que hacerle más seguimiento, pero en Grecia está haciendo las reformas, están haciendo Mitsotakis. Eso es lo que deberían de hacer también Italia. La reforma necesita Italia, España, Francia, Alemania, son países que están quebrados, que necesitan Ujú. las reformas y deberían seguir esos pasos. El problema es que Mitsotakis se acerca más a nosotros. En cambio, los otros no son estatistas. Y por lo tanto, eso es un ejemplo de que cuando alguien dice, no, que no se puede hacer la reforma, que el libre mercado, ¿en qué país se aplicó? En Grecia. Y que, no, yo le digo siempre, amigo, el problema es el estatismo, es el welfare state que ha fracasado, que ha colapsado. Lo que hay que hacer es cambiar de sistema, pasar de un sistema estatista mercantilista a un capitalismo de libre mercado.
Esa es la única solución. Y un ejemplo lo tenemos en Grecia. Un ejemplo fue en el Reino Unido con Margaret Thatcher, en Estados Unidos con Ronald Reagan, con Václav Klaus, los países de Europa del Este, ex países comunistas, central oriental de Europa del Este, donde se hicieron las reformas. Y esos países salieron de la pobreza y en algunos hubo fracaso, en otros hubo éxitos. En el caso también de que otros países, en Corea del Sur, Taiwán, Singapur, en Alemania de la posguerra, en Italia, en Australia, en Nueva Zelanda, se hicieron las reformas y esos países prosperaron. Y en África también empezaron a hacer las reformas, solo que ahora están un poco estancados, pero las reformas funcionan. Claro, en ningún país se han aplicado al 100%, pero ya al 50% funcionaron. Alemania, o sea, hay que hacer la diferencia entre Alemania del Este, o sea, y la otra Alemania. O sea, libre mercado, a oeste libre mercado, y a este comunismo. Eso está más que claro. Entonces, yo espero que Mitsotakis siga con la reforma. Hasta ahora le ha ido bien y espero que le siga yendo bien, porque se puede utilizar como ejemplo. Si mañana, por ejemplo, llegaran 2 o 3 partidos, porque esa es la única forma, porque en Italia, si tú, un solo partido, porque yo digo 2 o 3 partidos, como dijo un amigo hace tiempo, en los comentarios, bastaría uno. Sí, en efecto bastaría uno, un partido liberal clásico, pero para tener más presencia en el Parlamento se necesitan 2 o 3 partidos. Y entonces, con un programa de reforma, claro, es un trabajo muy arduo porque la gente aquí tiene el estatismo en la cabeza. Ajá, Entonces, exacto. Y va ese a ha sido necesitar uno de más los, ese ha sido uno de los grandes éxitos del socialismo, por el cual nosotros decimos que el socialismo no fracasó. No El fracasó. En socialismo Occidente no fracasó. no, exacto. El socialismo ha tenido un éxito rotundo, especialmente Rotundo. porque se ha instalado en la mente de los ciudadanos y porque se ha instalado en las leyes. Claro, De porque en allí el el siglo estado de XX, bienestar y el claro, socialismo, ¿no? claro, Y gracias, claro. Gabriel, por dejar a Mitsotakis en pantalla. Creo que es excelente que nos lo hayas puesto en pantalla. Gracias, porque que debemos insistir en que, bueno, hay al menos dos iniciativas que desde América Latina debemos observar, debemos atender, ¿no? Y es el caso de la iniciativa liberal. Gracias, Gabriel. Ahí pones al líder de la iniciativa liberal en Portugal y a Kyriakos Mitsotakis en Grecia, ¿no? Pero qué interesante lo que estamos diciendo, ¿no, Guido? Porque es importante que la gente advierta que hay una crisis de talento político y de Sí, talento político liberal clásico más. Eso es lo que plantea Janan Ganesh en este artículo que logré conseguir. Fíjate cómo se llama el artículo de Janan Ganesh. La política ya no atrae talento. Y para el Financial Times hay dos causas, lo que revelan las crisis en Italia y el Reino Unido. Este es un artículo escrito en 2022, pero si lo extrapolamos al 2024, bueno, es lo que pasa. No hay una oferta política no, que logre cautivar, que logre atraer y que no, logre hacer ver las diferencias. Y en caso de haberla, ojalá en el caso de Iniciativa Liberal en Portugal y de Mitsotakis en Grecia, pues bueno, ojalá en el caso de Mitsotakis haya una sucesión competente, ¿no, Guido? Para que sí, las reformas se terminen de completar, de profundizar y de preservar y mantener en el tiempo. claro. Porque el error de Thatcher y el error de todos esos reformistas es que no dejaron una sucesión. Esperemos que Mitsotakis después de hacer las reformas, deje una sucesión para que puedan profundizar y ampliar esas reformas. Porque el error de Thatcher o de Reagan, que ellos
o sea, se sintieron eternos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que no prepararon una sucesión. Una vez terminado su periodo político, dejar una sucesión que pudieran continuar a ampliar esas reformas. Eso no se hizo y por eso es que fueron revertidas. Sí, correcto. Y, y claro, esos son los ejemplos. La gente, mira, la gente está muy mal informada. Llaman de neoliberalismo, llaman neoliberalismo. El neoliberalismo es el consenso de Washington, que no tiene nada que ver con el liberalismo clásico. O sea, cuesta mucho trabajo explicarle eso a la gente. O sea, ya cuesta un montón explicarle que las tres funciones del Estado son seguridad externa, interna, administración de justicia. Y las otras, la economía, la banca, la educación, no, esas no son funciones del Estado, esas son funciones privadas. Entonces, por eso es que el error de esos líderes, espero que Mitsotakis prepare una sucesión, cualquier partido que mañana llegar al poder, en el caso de Italia también. O sea, primero que todo va a costar mucho trabajo, porque la gente tiene estatismo en la cabeza. El siglo XX ellos aplicaron el marxismo clásico, los 10 puntos del manifiesto comunista, y ya desde el poder aplicaron el marxismo cultural, que es una continuación del marxismo clásico, y con la ideología de N, el ecologismo, el rojo disfrazado de verde, el indigenismo, el racismo antiblanco y el relativismo postmodernismo, que cada quien tiene su verdad. Eso también es otra mentira de la filosofía idealista, el relativismo postmoderno, ¿no? Que cada quien, no todas las ideas son válidas. Existe el bien y existe el mal. Entonces, eso va a costar mucho trabajo, será un trabajo muy arduo, pero el día cualquier partido de pro libre mercado, pro capitalismo libre mercado, en el caso de Mitsotakis, tienen que preparar una sucesión. Además, tienen que hacer formación competente o tanque de pensamiento enfocado a la acción política. No que se queden leyendo los libros que están muy bien, la formación es muy buena. Y esas personas, esos liberales clásicos que se quedan en las empresas privadas, yo pienso que o sea, ellos deben, además de tener un político para entrar en la política, o sea, aunque sea un empresario bueno, debe pasar o sea, tiene que ser primero parlamentario, tiene que entender las instituciones, o sea, tiene que conocer las instituciones, el Estado, cómo funciona el Estado, además de tener formación política para poder tener, y después, como hizo Thatcher, primero fue parlamentaria, después fue jefe del grupo Tory y después se convirtió en primer ministro. Eso es muy importante, la experiencia política. No es suficiente, o sea, un empresario puede ser perfectamente el que tenga capacidad, perfecto como empresario, pero tiene que tener experiencia, previa formación política y además tiene que tener experiencia parlamentaria como congresista. Claro, Si y quiere ser presidente o primer ministro. Es lo que nosotros decimos cuando hay que hacer oposición primero, ¿no? Oposición, o buena posición, después gobierno. Oposición, exacto, para luego hacer gobierno, porque por lo general, cuando observamos en nuestros países, ya sea en Europa o en América Latina, malos gobiernos, es porque en realidad hay malas oposiciones. La oposición no es más que el gobierno de repuesto en el futuro. Si no hacemos primero una buena oposición y construimos partidos políticos fusionistas, como bien lo dice Guido, liberales en lo económico y conservadores en lo moral y político, entonces pues no vamos a tener candidatos que hagan una sucesión competente, ¿no? A propósito de Margaret Thatcher y el Partido Conservador británico de los años 80. Guido, excelente conversación la que hemos tenido, creo que ha sido muy, muy interesante. Creo que hemos apuntado bien al título de este directo, ¿no? Europolítica entre las izquierdas, que ahora son izquierdas de todo color, hay izquierda verde, ¿no?
bueno, ya mencionabas tú el tema energético, el tema del polvo de grillos, qué interesante. El tema de la prohibición de los fertilizantes químicos también, que se está dando ya en muchos países europeos, Sí, la prohibición de comer carne, este tema de las ciudades de 15 minutos, ¿no? Todas estas cuestiones de ingeniería social, colectivista, eh, alarmistas climáticos, ¿verdad? Europa abraza la teoría fraudulenta o pseudo teoría del cambio climático antropogénico y bueno, hoy por hoy están metidos en un gran problemón con el cierre de las centrales nucleares y la dependencia de Rusia por el gas del gas. natural, ¿no? Bueno, estos son temas, amigos, que se solventan con las reformas liberales. Pero lamentablemente carece Europa hoy por hoy de talento político, de una oferta política y de políticos en concreto que lleven estos temas a la agenda pública, ¿no? Eh, Guido, una penúltima pregunta, ¿no? Yo creo que es válido que la dejemos en claro en este directo. Tú decías que el capitalismo se ha mudado al este, ¿no? Al oriente del planeta. Y mencionaste por ahí China, algunos países del sudeste asiático y África, en alguna medida ya África, ¿no? Es bueno que lo hablemos porque la gente, hay una, hay una chinofobia, ¿no? Y una rusofobia muy agresiva en América Latina. No sé si es igual en Europa, creería que sí. Pero bueno, ¿cómo adviertes tú el rol de este nuevo contexto global en el que hoy el Kremlin, Pekín, Bruselas y Washington, ¿no? Se disputan un mundo multipolar? ¿Y cómo ves a los chinos y a los chinos, a los rusos y bueno, al mundo asiático? ¿Cómo los ves en este contexto? Bueno, nosotros ya no vivimos en un mundo bipolar, vivimos en un mundo multipolar, donde China ya dentro de pocos años será la primera potencia. Y yo creo que Rusia, China son más inteligentes. China dentro de pocos años será la primera potencia mundial. Ya en algunos campos ha superado a los Estados Unidos y dentro de pocos años va a superar completamente. Y China no es ya el país de la época de Mao. Es un país que ha crecido mucho, ha sacado 800 millones de la pobreza. Rusia no es comunista. Es un país capitalismo de amigotes, pero son países más, o sea, que le está yendo mejor. Las sanciones que Europa le ha Uh -huh. aplicado a Rusia no le ha hecho coquilla. La economía rusa ha crecido. ¿Cuántas mentiras se nos han dicho que Rusia está caída? Caída está la Unión Europea. Está, caída está la Unión Europea. Con esa China, Rusia y China están más fuertes que nunca. Están más fuertes que nunca. Y ellos van a hacer una alianza. Quieren hacer alianza. Ellos quieren hacer, o sea, China será la próxima primera potencia. Uh -huh. Eh, Estados Unidos es un país en decadencia, ya no es el país de hace 200 años. Ellos están en un proceso de desdolarización, o sea, salir completamente del dólar y crear su propia moneda, o sea, para intercambiar, o sea, su propia moneda y no adoptar, y está empezando a comprar oro también. Uh -huh. Uh Y, -huh. y bueno, China es un país mucho más inteligente, utilizan el cerebro. Es un país total. Hay gente que no está informada sobre China, no está informada y creen que China es comunista. China no es comunista. China ha sacado 800 millones de la pobreza. Es un país donde es un gobierno autoritario, pero ya no es, o sea, comunismo solo de nombre.
donde la competencia es hacia adentro, es hacia adentro. Y la gente gana dinero, hace negocios y puede sí, avanzar. Rusia, sí, esos países están superando a Occidente. Son países ujú, que, que dentro de pocos años van a estar mejor, mucho mejor que nuestros países, que Europa. Europa es un país, es un continente en decadencia. Ellos deberían tomar ejemplo de estos países, de lo que están haciendo ellos. Yo no correcto. veo, sí, Y abandonar el welfare state o la estado de verdad, el bienestar, estatismo, el welfare state, el estado de bienestar, abandonarlo. Y, sí. Y el y sancionismo que has el mencionado, el sancionismo, sancionismo que no el funciona. sancionismo, y dejar las guerras. China utiliza Ujú, el comercio, no utiliza las sí, guerras. sí, Abandonar el welfare state, el estado de bienestar, utiliza el comercio a diferencia de Estados Unidos, utiliza el comercio. Y por eso es que ha ujú, crecido tanto en estos años con las 4 modernizaciones de Deng Xiaoping. No se ha detenido el crecimiento en 40 años. Entonces, yo creo que ya ellos han entendido que el comunismo no funciona. En cambio, sigan con el estado de bienestar en Europa. Entonces, yo lo que veo es que estos países van mejor que Occidente. sí. Y yo lo que veo, digo, Sí, no, quería complementar tu visión sobre el caso chino y acotar la iniciativa de la franja y de la ruta de la seda, ¿no? Que incluye incluso una ruta polar por el Ártico. De esto nos informa muy bien Adrián Díaz Adrián Marro Díaz. en su canal de YouTube, aunque ha estado inactivo en los últimos meses, pero tiene muy buenos videos informativos de lo que está sucediendo en China y es interesantísimo la gran cantidad de infraestructura que está subsidiando mediante deuda, ciertamente, en Sí, África, ¿no? en Bueno, África, sí. se están construyendo puertos, aeropuertos. Realmente, bueno, África está teniendo una gran inversión. Gracias, Gabriel, buenísimo, Gabriel, en la producción de este directo con estas imágenes que nos ayudan a ejemplificar lo que está pasando y por qué decimos los liberales clásicos que el capitalismo se ha mudado al oriente del planeta, ¿no? Existe también un tratado de libre comercio entre varios países del sudeste asiático, creo que su acrónimo es el ASEAN Pacific, y bien, es un, pues mucho de lo que está pasando y que suscribe esta visión que nos traslada Guido hoy por hoy, del cómo Europa y Occidente está en franca decadencia, ¿no? Bien, Guido, pues vamos llegando ya al final de nuestro directo, pero nos gustaría que dejes un mensaje a nuestras audiencias en América Latina, no solo en Guatemala. En Guatemala te escuchará mucha gente, pero en América Latina también te escucharán y creo que hoy nos has ayudado a salir de la ignorancia en cuanto a la derecha mala y las izquierdas que predominan en Europa. Entonces, nos gustaría que des un mensaje de cierre, Guido, y tal vez si quieres dar alguna red social o tal vez informar de la iniciativa de 5 Reformas Europa, bueno, Sí. es una fanpage que por ahí tenemos los liberales clásicos del Foro Liberal de América Latina, ¿no? Bueno, el mensaje que yo le quiero dar a América Latina es que no se debe engañar por caudillos mesiánicos que les prometen cosas que no son reales, que quieren solucionar esos problemas con más welfare state, con más socialismo. En América Latina lo que tenemos es un sistema estatista y mercantilista que lo heredamos desde la colonia, desde la colonia. Y no se solucionó con la guerra de independencia, no se solucionó con el caudillismo,
y no se solucionó con los gobiernos militares. Sí. Ni las Y guerrillas después, marxistas, ¿no? ni las guerrillas marxistas, y ya en los 60 aplicaron el socialismo, al mercantilismo aplicaron el socialismo. Entonces, al final lo que hay que hacer en América Latina es cambiar el sistema. No crean en caudillos mesiánicos, lo que tienen que creer en personas y partidos como Fusionista, Familia, Libertad y Prosperidad en Guatemala. En el caso de los otros países de América Latina, creer en esos partidos, de conocerlos, de instruirse, de informarse y seguir estos partidos, porque los otros partidos no son estatistas de derecha a izquierda, y por eso es que esos partidos en América Latina de derecha estatista van al poder y fracasan, y la izquierda regresa. Un ejemplo Bolsonaro, un ejemplo de Piñera, un ejemplo es Macri es un socialdemócrata, lo mismo con Uribe y Iván Duque. O sea, Ujú. no hicieron la reforma, Uribe no hizo ni una reforma, y por eso es que la izquierda llegó al poder, tipo socialdemócrata. Uribe, no se debe engañar de esa gente, porque lo que hacen es engañarlos con bonos, o tampoco en socialistas, en gente como mm, en socialistas como Lula y otros, que lo que hacen es engañarlos, sinceramente. Y América Latina, al igual que necesita un cambio de sistema de gobierno y de economía política. Y eso solo se hace con los partidos liberales clásicos. No crean en caudillo mesiánico, porque por ahí no es. A propósito de Javier Milei también, ¿no? Un Javier caudillo Milei. mesiánico, libertario y anarcocapitalista. Bueno, digamos que también cabe Sí, dentro de que ese decía gran que grupo. sí, Javier Milei también, que dice que el Estado es una asociación del crimen organizado. Y cuando Nicolò Porra, Reto 4 en Italia, dice, o sea, presidente, o sea que usted es presidente del Estado argentino, o sea que usted también es parte de esa organización criminal. Y él no Ok, sabía qué responder, porque él dice que va a desmantelar el Estado. Él lo que debió haber dicho era lo siguiente: nosotros lo que vamos a hacer, el problema no es el Estado, el problema es el estatismo. Vamos a limitar el Estado a sus tres funciones. En cambio, él hizo al revés. Él dijo, yo soy católico, pero también practico un poco de islamismo. sí, sí, Javier Milei es un cúmulo de incongruencias ideopolíticas que hemos nosotros puesto al descubierto desde estas plataformas, y especialmente la labor del profesor Alberto Mansuetti, a quien le mandamos un cariñoso saludo hasta México, porque él, bien, se ha esforzado muchísimo en destapar estas verdades Ah, y Bukele y también, y deslumbrar. Bukele. Ah, Y bueno, Bukele Nayib también es Bukele, otro que es caudillo. otro caudillo populista mesiánico de izquierda posmoderna, ¿no? Modernista. Eso también lo hemos dicho aquí hasta la saciedad, y creo que tendremos que seguirlo diciendo, estimado Guido, porque es lamentable la condición en la cual se encuentra nuestra América hispana. Quiero referir ahora mismo que me pasas el balón, mi artículo de hoy, que he titulado Anticomunismo pendejo. Hay mucha gente en América hispana, probablemente también en Europa, anticomunista, pero que profesa un anticomunismo que yo le he señalado algunas características en este artículo. He dicho que es un anticomunismo pendejo por reaccionario, ignorante, poco ambicioso, cortoplacista y partidofóbico, por tanto ineficaz. De esos abundan, no diría estamos llenos, pero abundan en nuestros países. Gente anticomunista que bueno, reaccionan, viven apagando fuegos, y es la gente que vive
en las marchas y plantones cívicos, vive lanzando directos y memes inútiles, estériles, vive organizando desayunos religiosos, ¿no? Desayunos por la vida, vive hablando oraciones, oraciones por los gobernantes, viven creando frentes cívicos, frentes ciudadanos o libros y conferencias sin ninguna trascendencia. Nosotros creemos en que los partidos políticos son las instituciones naturales que contribuyen a resolver por la vía pacífica, inteligente y sostenible nuestros problemas en América Latina, en Guatemala. Y también para Europa, porque padecemos del mismísimo sistema estatista desde hace muchísimos años, décadas, posiblemente siglos acá en América Latina. Entonces, quiero invitar a que se lea este artículo. Hemos pisado algunos callos, discúlpenos, pero creemos que la verdad y la realidad, al menos en materia política, pues debe salir de algún lado, debe decirse, aunque tengamos costos muy altos que pagar, porque nos ganamos enemistades, Guido, cuando decimos este tipo de cosas, ¿no? Sí, verdad. Y sin embargo, pues bien, henos aquí tratando de influir para que usted, estimado espectador, sea consciente de todas estas trampas del exitoso socialismo que ha predominado en nuestros países, tanto en América como en Europa. Y si es cristiano, quiero llamar la atención de los cristianos, tanto católicos como evangélicos o protestantes. Si usted es cristiano, debe ser congruente con las pautas cristianas en materia jurídica, política, económica y moral. Y usted tiene que entender que para ser sal de la tierra y luz del mundo, debe de empezar por informarse, ¿no? No estoy diciendo créanos a ciegas, sino escúchenos y vaya a contrastar estos mensajes, estos planteamientos, estas propuestas que nosotros hacemos. La propuesta, por ejemplo, que Guido mencionó acertadamente 2 o 3 veces, el retorno al patrón oro clásico. Es una política monetaria que nosotros insistimos y proponemos y que poca gente se da a la tarea de infoeducarse en la materia. Y bueno, parece complejo ciertamente, pero no es más que respaldar la moneda en metálico, en un metal precioso, en este caso el oro o la plata, y entonces poder darle un valor intrínseco al dinero. Hoy el dinero no tiene un valor intrínseco y los gobernantes lo manipulan a gusto y antojo y le reducen su poder adquisitivo. Y por eso es que usted, estimado espectador, cada vez tiene menos ingresos en el mes, cada vez tiene menos plata en el bolsillo, ¿no? Por supuesto, entre muchos otros fenómenos políticos, como el gobierno ilimitado en atribuciones, poderes y recursos y metido en la economía, en la banca, en la industria, en el deporte, en la educación, en la atención médica, en las jubilaciones y pensiones, en la actividad laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, amigos, pues creo que es importante infoeducarse y para eso invito a leer mi artículo de hoy. Disculpa el anuncio, Guido, pero bueno, quería pues compartir esta noticia, ¿no? De ir y leer mi artículo publicado de forma impresa en nuestro diario y en digital en los blogs del Partido Fusionista y en el blog de mi sitio web personal. Bien, Guido, queremos agradecerte enormemente tu disposición a compartir con nosotros en este directo del Fusionista Responde. Ya casi son las 12 de la noche, no sé si estoy mal, son las 12 Sí, menos sí, 20 de la noche allá en falta un Italia, cuarto. ¿verdad? Media, Un cuarto para la medianoche. Bien, medianoche. gracias por el esfuerzo, porque sabemos que tú trabajas, estudias arduamente y eres un liberal clásico en Europa, un auténtico liberal clásico. Desde esta pequeña tribuna te felicitamos y te animamos a que seas
persistente, a que seas perseverante en profesar estas ideas y esta propuesta de la gran devolución mediante las 5 reformas para Europa. Tú administras una página web, una Sí, fanpage que se llama sí, 5 Reformas Europa. sí. Animamos a la gente a que pueda darle like y que pueda, pues, apoyarte en la difusión de contenido de esta fanpage que nosotros, bueno, abrimos hace ya algunos años, ¿no, Guido? Bueno, en Y 2020, lo que pasa es que últimamente estaba un poco problema familiar, estaba un poco bastante ocupado, entonces me he tenido un poco, no he tenido tanto, no he tenido mucho tiempo de poder darle para seguimiento a la publicar, página para publicar, porque he tenido bastante en este claro, último año y medio, entonces, bueno, pero claro, eh, yo me he dado cuenta que no es fácil enseñar estas cosas a la gente. Hay mucha resistencia sí, en las personas. Es un trabajo muy arduo y cuesta un montón para persuadir a la gente. Hay sí, gente que bueno, he tenido muchas discusiones. No es fácil porque tienen estatismo en la cabeza. Nosotros, nuestro objetivo es dar a conocer estas ideas. Y claro, el camino de retorno es muy arduo y lo que necesitamos es tiempo, constancia y perseverancia. correcto. Y recordar la máxima bíblica, ¿no? Entender que creo que lo dice en Eclesiástico, stultorum infinitus est. Los tontos son infinitos. Esta es una máxima bíblica, de verdad, no crea que la estoy inventando, la estoy diciendo. O sea, esto es algo que está en la Biblia, ¿no? Hay que abandonar la estupidez, estimados amigos, hay que abandonar la ignorancia, ¿no? Y Santo Tomás de Aquino lo refrenda y dice, ¿cómo se abandona la estupidez? Bueno, estudiando, infoeducándose, leyendo, abandonando un poco los memes y los videitos cortos en TikTok, que lo único que hacen es capturar nuestras emociones y manipularnos hasta cierto sentido, ¿no? No quiero decir que en TikTok haya muy buen contenido o que en Twitter, en mensajes cortos, en X haya un buen contenido, pero a lo que vamos es de que debe hacer el esfuerzo por aclarar sus ideas, y una vez aclaradas esas ideas, debe volcar sus esfuerzos, su tiempo, su energía, su dinero y ponerlo en las iniciativas, en los movimientos, en los liderazgos, en los partidos políticos que verdaderamente pueden sacar adelante nuestros países, como el Partido Fusionista. Así que, pues, hay que abandonar la estupidez, hay que abandonar la ignorancia y hay que abandonar la pereza, Guido, nos decía el profesor Claro Mansueti que hace sí, algunos días. claro que sí. Hay que La abandonar la pereza es un pereza. pecado, la pereza es un Es un pecado pecado. capital. Así La que holgazanería. Olga Nacería, sí, no procrastine, no deje todo para mañana, para pasado mañana, no, tiene que, tiene que ser consciente de la gravedad bajo la cual yacen nuestras sociedades y el futuro que usted le está dejando a sus hijos y a sus nietos. ¿Sí? Entonces, desde esta pequeña tribuna, una vez más, agradecemos su atención, estimado espectador. eh, a tenor de Guido y un servidor. Muchísimas gracias por habernos prestado su atención. No se quede solo con compartir el directo, por favor. Vaya a nuestro sitio web www.fusionista.gt y allí muy visible encontrará un botón que dice preafiliación. Bueno, vaya allí y afíliese al Partido Fusionista si es de Guatemala. Y si no es de Guatemala, lo invitamos a ir a www.foroliberaldeamericalatina.org y allí podrá encontrar un botón que dice hazte miembro. Y al hacerse miembro del Foro Liberal de América Latina, los liderazgos nacionales vamos a ir y buscarle, ¿sí? Y nos vamos a presentar, le vamos a presentar las 5 reformas, la gran devolución, la necesidad de derogar las leyes malas,
Y pues bien, usted podrá tomar acción, que es lo que es importante, tomar acción en la dirección correcta. Bien, Guido, te mando un fuerte abrazo, un fuerte apretón de manos, un saludo muy, muy fraterno hasta Italia. Prometemos volver a invitarte muy pronto, ¿no? En cuanto haya más coyuntura dispuesta para ser leída desde el lente del liberalismo clásico. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu esfuerzo a esta medianoche ya en Italia. Muchísimas gracias Y a ti. gracias, Guido. Y para nuestros espectadores, pues, como siempre decimos, ¿no? Por una Guatemala y una América Latina potencia mundial. Queremos ser los próximos jaguares latinoamericanos. Y para eso, pues, hacemos camino al andar sin prisa, pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles.